apoya en ciertos protocolos que te ayudan a alcanzar el estado correcto para traer abundancia absoluta a tu vida. Este documental que ahora verás te dará un aprendizaje muy poderoso. Presta mucha atención. Helen Hadsell pudo ganar todas las competencias que hizo. Era la reina de los concursos, ganando 7 viajes a París, barcos, casas. Básicamente entraba en cualquier sorteo que había o concurso y ella solo ganaba. Fui con mi equipo de documentales y le pregunté a Helen, ¿cómo lo haces? Y me habló de algo llamado el método Silva. Bueno, Helen fue la directora de Relaciones Públicas de José Silva. Tuvo el beneficio de aprender de él directamente. Ahora, José Silva era un reparador de radios que vivía en la frontera de Laredo, Texas, en los años 40. Tuvo 10 hijos y a ninguno le iba bien en la escuela. Y José Silva tuvo una loca idea. Él estuvo en el ejército estadounidense y quedó fascinado con las preguntas que los psicólogos hacían a los nuevos reclutas. Y decidió tomar la psicología junto con lo que sabía sobre reparar radios y descifrar cómo cambiar la mentalidad y el cerebro de sus hijos y así aprendieran más. Como reparador sabía que si reducía la resistencia de un cable, fluía más electricidad y se preguntó, ¿cómo puedo reducir la resistencia de la mente humana? Y decidió experimentar reduciendo toda resistencia en el cerebro de sus hijos. Y experimentó con biorretroalimentación, experimentó con hipnosis hasta que las calificaciones de sus hijos comenzaron a mejorar. Sin embargo, algo extraordinario pasó. Estaba sentado con su hija Isabel, leyendo sobre historia, y le hacía preguntas a Isabel, y así guió a Isabel a un estado de relajación. La hizo cerrar los ojos, leyó fechas importantes para que ella las aprendiera. Luego le hizo preguntas y algo extraño comenzó a pasar. Isabel respondió las preguntas antes de que él las mencionara. Déjame explicarte, él tenía la pregunta en la mente, digamos, ¿quién fue el 16º presidente de Estados Unidos? Pero antes de decirla, Isabel le respondía Abraham Lincoln. José Silva quedó atónito, así que le escribió al profesor J.B. Rhine de la Universidad Duke, quien era famoso por su investigación del concepto llamado PES, percepción extrasensorial. Silva le escribió a Rhine, doctor, creo que entrené a mi hija a desarrollar PES. J.B. Rhine respondió la carta diciendo, no, eso no es verdad. No es posible enseñar PES. De seguro ella nació con eso. José Silva difirió y continuó entrenando al resto de sus hijos para desarrollar una mayor intuición. Y por 10 años, José Silva entrenó a 39 niños de Laredo con este método. Documentó los resultados y fue demasiado meticuloso y le mostró a J.B. Rhine que era una habilidad que sí se podía entrenar. Entonces, los adultos se dieron cuenta y lo fueron a ver a Laredo, Texas, para entrenar. José Silva llamó a este método el método Silva de ultracontrol mental. Y lo que pasó después fue asombroso. Un hombre publicó en un periódico que, luego de aprender el método Silva, pudo curar sus persistentes migrañas para siempre. Estas solo desaparecieron. En la clase siguiente, José escribió en su autobiografía, estuvo completamente llena de gente, y el método Silva de ultracontrol mental comenzó a extenderse por todo Estados Unidos. Y Silva descubrió que la raíz de todos los problemas es que somos seres poderosos, pero desde el momento en que nacemos, el sistema educativo en que crecemos, desde padres y cuidadores que sin saberlo nos transmiten mucha programación negativa, comenzamos a suprimir nuestras habilidades humanas inherentes. Se hizo un estudio que demostró que todos los niños de menos de 4 años son naturalmente creativos y sabios, pero el porcentaje de niños con estas habilidades disminuía más y más y más conforme crecían. Algo en esta vida moderna arruina nuestras habilidades únicas. La solución que José Silva descubrió es poder acceder deliberadamente a los estados alterados de conciencia. ¿Qué es un estado alterado de conciencia? Bueno, la conciencia opera en diferentes frecuencias que se miden con un aparato llamado electroencefalógrafo. Una frecuencia es la beta, la frecuencia del estado de vigilia. Muchos estamos en beta mientras trabajamos, pero en un estado mental relajado entras al estado hipercreativo llamado alfa.
que se relaciona con la creatividad, solucionar problemas y la sanación acelerada. Quien medita, los monjes, entran en alfa como parte de su rutina diaria. Se comprobó que los atletas entran en alfa antes de un golpeo o antes de lanzar una flecha. El estado alfa es al que accedes al practicar la relajación o meditación. Por eso hay más de 15,000 estudios hoy que prueban que relajarse y estar en estado meditativo o consciente mejora tu salud y bienestar. Pero puedes ir más allá y acceder al siguiente estado que se llama Theta. Y Theta es un estado muy curioso. Los científicos que lo estudian dicen que es el estado que da inspiración y momentos eureka y permite resolver problemas difíciles al instante. Te daré un ejemplo. Thomas Edison, el gran inventor, era conocido por dormir la siesta, pero lo hacía de forma peculiar. La leyenda dice que dormía en un sofá con una bola de metal en la mano y al quedarse profundamente dormido, soltaba la bola y golpeaba un plato metálico junto al sofá, causando un estruendo que lo despertaba. O sea, que se dormía y se despertaba, se dormía y se despertaba. ¿Por qué lo hacía? Porque Edison quería entrar al nivel Theta. El nivel Theta es el del sueño ligero y entraba para tener inspiración e ideas. Él no fue el único. Un famoso inventor estadounidense llamado William Gates II creó unas de las más asombrosas patentes y marcas registradas. Llegó a tener docenas, pero su método para entrar en Theta era encerrarse en su oscuro sótano, bloquear la luz, sentarse frente al escritorio y entrar en un estado de relajación en el que las ideas y revelaciones fluían hacia él. La frecuencia del estado de vigilia es beta, pero todos podemos aprender a utilizar alfa y theta. Y el siguiente nivel es el más curioso de todos, delta. Es el nivel al que accedes cuando duermes. Pero Silva descubrió que puedes aprender a programar tu mente justo antes de ir a dormir y hacer que tu mente resuelva problemas mientras estás en delta. Los científicos que estudian delta notaron que las personas capaces de operar en el nivel delta por lo regular son sumamente afortunadas. Les suceden milagros, también coincidencias extrañas pueden llamarlo magia o buena suerte, pero es algo diferente. Casi parece que quienes se entrenaron para acceder a delta pueden alterar la realidad. José Silva creó un movimiento llamado el Movimiento Silva de Control Mental, uno de los primeros programas de crecimiento personal en Estados Unidos. Su libro, El Método Silva de Control Mental, vendió millones y millones de copias. Todos, desde la cantante de ópera Margarita Piazza hasta los Chicago White Sox, dijeron cómo el método Silva les permitía mejorar en el escenario o en el campo de juego. Silva fue pionero en nuevas técnicas, incluido el ejercicio para llegar rápidamente al nivel alfa. Después, creó técnicas para aumentar la concentración, la creatividad y la intuición. Su técnica del video mental que creó a mediados de los 90, estando en su lecho de muerte, fue diseñada para ayudarte a ser más inteligente y resolver los problemas más difíciles. También creó la técnica de las 3 escenas para ayudarte a ver que tu vida se desarrolla tal como deseas, además de acelerar la sanación y manifestar tus deseos más profundos. El análisis de casos se diseñó para enseñar a las personas la ciencia de la mente, el cuerpo y la sanación. Como el método creció, surgieron los escépticos. Los periódicos enviaron reporteros a tomar las clases de Silva y ver de qué trataba. Las clases de Silva estaban llenas de personas. Muchos trabajadores de Wall Street y ejecutivos a quienes les encantaban porque aprendían a manejar el estrés. Pero lo que no sabían era que José Silva no se detendría en algo tan simple. El estrés solo era una parte. En el cuarto día de clases, aprendieron a despertar su intuición, acceder a estados profundos de meditación y manifestar su futuro. Una compañía fue formada por graduados y usaron lo aprendido con Silva para inventar productos y formas de distribuirlos. En su tercer año, la compañía tenía 18 productos en el mercado. Además, un publicista necesitaba alrededor de 2 meses para crear una campaña. Algo común en el rubro. Aplicando el método Silva, logró reducir el proceso a 20 minutos y el resto del trabajo a solo 2 semanas. Los famosos Chicago White Sox, 14 jugadores tomaron el método Silva. Sus marcas individuales mejoraron, la mayoría drásticamente. El esposo de una mujer que sufría obesidad
Le sugirió probar el método Silva, pues las dietas que probó fallaron. Ella aceptó, solo si también él lo hacía, y logró perder 10 kilogramos en 6 semanas. Él dejó de fumar. Un profesor de farmacología enseñó el método Silva a sus alumnos. Dijo, las calificaciones mejoraron en todas las materias, estudiando menos y están más relajados. Todos saben usar su imaginación. Yo hago que mis estudiantes lo practiquen más. Les enseño que la imaginación es válida y una forma de realidad e imaginación que podemos usar. A pesar de su éxito, José no se convirtió en una celebridad, ni en un gurú, ni en un líder espiritual con seguidores. Era un hombre de carácter sencillo que hablaba con un acento suave de un mexicoamericano. Un hombre amable que sonreía cuando le decían, José, cambiaste mi vida. Y él respondía, no fui yo, fuiste tú, con tu propia mente. ¿Estás listo para esto? Porque esta es la historia más loca de todas. ¿Ves esto? Es la portada de la revista Time, y en esta vemos el escritor Richard Bach, quien escribió el famoso libro Juan Salvador Gaviota. Esta es del 13 de noviembre de 1972 y la compré en eBay. Richard Bach apareció en la portada, pues su libro Juan Salvador Gaviota causó tal impacto que despegó y vendió millones de copias. ¿Pero qué crees? En una entrevista para la revista Harper's Bazaar, Richard Bach dijo que el libro había estado guardado en su sótano durante años, hasta que tomó una clase de Silva. Y al entrar al nivel mental alfa, el último capítulo del libro tomó forma. Pudo terminarlo, enviarlo y se convirtió en uno de los libros más vendidos de su generación, llevándolo a la portada de la revista Time. Entrevisté a su hija para corroborarlo y, en efecto, su hija confirmó la historia. Dijo que su padre tuvo el manuscrito en su sótano durante 5 años. También dijo que cuando su padre regresaba de las clases, se sentaba con ella y le enseñaba técnicas. Y ahora sabe que se trataba del método Silva. Antes de que te muestre cómo cambiar tu mente para que transformes tu vida, te diré que me llamo Vishen Lakhiani y muchos me consideran una de las personas más afortunadas del mundo. Llevé a la compañía de mis sueños, Mindvalley, a un nivel muy alto. Mi libro, El Código de las Mentes Extraordinarias, se convirtió en el número 1 del mundo en Amazon el 16 de septiembre de 2017. Mi segundo libro llegó al número 1 en el Wall Street Journal. Dirijo varias empresas alrededor del mundo en solo unas horas a la semana y vivo una vida que considero bendecida. Aunque para todos esto parece ser suerte, la verdad es que he usado el método Silva durante los últimos 20 años para reprogramar mi cerebro y manifestar la vida que diseñé. Y cuando empiezas a entenderlo, las sincronicidades se vuelven parte de tu vida. La magia parece impregnar tu vida. Es como si el universo estuviera de tu lado, tal como con Helen Hatzel. Verás, Helen hacía lo que todos los graduados de Silva conocemos. Era una maestra en moldear la realidad. Cuando descubrí el método Silva, todo cambió para mí. Fue a los 26 años. Fue en abril de 2001 cuando llegué a San Francisco. Y fue un mal momento, pues la burbuja.com explotó. Perdí mis ahorros y el trabajo que tenía y estuve obligado a conseguir un empleo vendiendo software a abogados sin ganar absolutamente nada. La economía era tan mala que no había un salario mínimo. Tenía que vender el software por la comisión del 20% o no comer esa semana. Vi cómo mi cuenta bancaria disminuía más y más cada día. No podía pagar renta, así que dormía en el sofá de un amigo. Y un día, desesperado, decidí entrar en Google y pedir ayuda. Era la nueva página de búsqueda de Silicon Valley. No recuerdo qué escribí, pero fue: querido Google, ¿por qué mi vida es tan miserable? O, oye Google, ¿cómo salgo de esta situación? Y recuerdo que luego vi el resultado de búsqueda de una clase de José Silva que daría en Los Ángeles. Decidí gastar los pocos dólares que tenía, ir a Los Ángeles a tomar la clase, en especial porque prometía mucho: mejorar las ventas, manifestar la vida de tus sueños, salir de la depresión, y necesitaba eso, pues estaba tan deprimido. Esta clase se llamaba El Método Silva de Ultra Control Mental. Era la última creación de José Silva. Lo produjo y lo lanzó de forma limitada alrededor de 1996. José murió en febrero de 1999 y este programa fue su última creación. El seminario en Los Ángeles lo impartió una vendedora de fármacos.
Cuando la conocí me contó que usó las técnicas para superar la agonía de su trágico divorcio, logró reconstruir su vida y transformar sus ventas y su empresa. Y para probarlo, me mostró el hermoso auto deportivo rojo que conducía. Y además las usó para conocer al hombre de sus sueños. Y fue en agradecimiento que decidió compartir con otros y se capacitó en el método Silva para impartir esta clase. Eso me bastó. Si pudiera lograr solo el 10% del éxito que ella tuvo, estaría eufórico. Así que tomé la clase con ella. Fui el único que se presentó para esa clase de 2 días y en esta clase ella me hizo entender por qué me estanqué. Yo usaba una parte limitada de las facultades de mi mente. Me programaron con creencias e ideas que me frenaban y que me habían desconectado de las habilidades humanas que José Silva demostró que todos tenemos y pocos utilizamos. Regresé a San Francisco. La noche del domingo pues comenzaba a trabajar el lunes y mi vida nunca más volvió a ser igual. El lunes temprano desperté antes del trabajo, usé las técnicas de Silva para programar mi día. Y en el trabajo usé la técnica y entré en el nivel mental Z y despertar mi intuición. En ese entonces debíamos buscar en las páginas amarillas. ¿Recuerdas ese libro grande y pesado? Yo usaba la sección amarilla de la biblioteca de San Francisco y llamaba a todos los abogados de mi área designada, San Antonio. Iba de la A a la Z en orden, pero decidí probar la técnica de Silva. Al leer las páginas amarillas, veía si mi instinto generaba un impulso o una sensación que me dijera a cuál abogado debía llamar. Y solo llamaba a los abogados que me inspiraran un sí intuitivo. Y algo muy extraño pasó ese día. Ese mismo día dupliqué mi promedio de ventas. Lo atribuí a la mera suerte, claro. Y no le di mucha importancia, pero al final de la semana seguía incrementando el promedio de mis ventas. Y así supe que algo interesante sucedía. 2 semanas después, volví a duplicar mis ventas con otra técnica de Silva llamada programación subliminal. Y 2 semanas después, volví a duplicar mis ventas con otra técnica de Silva llamada técnica de las 3 escenas. Mi jefe se acercó y nunca olvidaré lo que me dijo: ¿qué estás haciendo? Y yo dije: honestamente, no sé cómo funciona, pero creo que es percepción extrasensorial. Y contestó: no, son tonterías. ¿Pero seguirías haciéndolo? Crecí tan rápido en esa empresa que en los siguientes 4 meses me ascendieron 3 veces. A los 26 años, me nombraron vicepresidente de ventas y me enviaron a Nueva York para abrir una oficina de la compañía. El 11 de septiembre de 2002, trabajaba para la compañía desde una oficina hermosa en Chelsea Market, Nueva York. Y amaba mi vida. Pero luego de 18 meses, empecé a sentir un llamado. Empecé a sentir que el mundo corporativo no era para mí. Quería hacer algo que causara impacto. Fue entonces que recordé una cita de Nelson Mandela. Él dijo: si quieres cambiar el mundo, cambia la educación. Y pensé: wow, quiero involucrarme en la educación, pero ¿qué enseñaría? Entonces, se me ocurrió: la educación más valiosa que recibí en toda mi vida fue el método Silva. Eso era lo que quería enseñar. Así que decidí contactar a la familia de José Silva y obtener la licencia para enseñar el método Silva, promover sus productos y crear una compañía en torno a eso. Soy instructor del método Silva. Viajé por el mundo dando pequeñas clases de Silva durante 5 años, hasta que decidí ir por más y crear una compañía para transformar a la humanidad. Esa compañía se llama Mind.